Bien, lo que quiero mostrarles hoy es otro punto importante, recalcando igualmente lo que es la importancia al momento de que entiendan de que todo lo que vamos a ver entre al momento de estudiar todos los aparatos y sistemas y los demás órganos en sí por individual, es que continuamente vamos a estar repitiendo casi básicamente los mismos términos y aprendiendo lo que son las nuevas terminologías que tienen que conocer. Y al menos para la descripción de anatomía tienen que dominar lo que son los términos anatómicos direccionales y otros elementos o nuevos términos que tienen que aprender. Bien, entonces para entender cómo vamos a estudiar lo que es los distintos aparatos y sistemas, nos vamos a basar básicamente con el temario publicado los últimos 5 años. Pero igualmente vamos a tomar en cuenta el contenido del libro de Saladin, del libro de Tórtora y también partes importantes de lo que es del libro de Rouvier para complementar todo esto. Bien, la ventaja de que tenemos lo que son estos 6 meses de preparación es que tienen tiempo para tratar de abarcar la mayor cantidad posible de información. ¿Ok? Bien, entonces lo que hemos visto desde cero. Los niveles de organización les permiten entender a ustedes que todo lo que van a estudiar está correlacionado. Lo que vamos a avanzar el día sábado y domingo de biología celular está relacionado justamente con los niveles moleculares y atómicos de los primeros capítulos de biología celular. Bien, donde primeramente en el nivel químico se estudia lo que son los átomos de importancia, las moléculas y cómo estos crean todo lo que es la estructura de las células. Y parte de lo que es el nivel de los tejidos se estudia también en biología celular. En el temario de morfofunción de anatomía se toma en cuenta más que nada lo que es la formación de lo que son los tejidos y cómo estos van a formar lo que son todos los órganos. Bien, y para un mejor estudio de los órganos se lo hace a través de lo que son los aparatos y sistemas. Cuando hablamos de aparato y sistema, hablamos básicamente de un conjunto de órganos, solamente que en acá, dependiendo del libro en el cual se basen, tiene sus propias características. Sistema o aparato es básicamente casi lo mismo para lo que es el libro de Saladin, pero en términos según lo que utiliza lo que es Tórtora, un sistema es un conjunto de órganos los cuales van a tener la misma estructura, formados por los mismos tejidos. En cambio, un aparato es un conjunto de órganos donde cada órgano tiene su propia característica estructural. Sistema entonces tiene la misma estructura y los aparatos, cada órgano tiene su propia estructura única, pero que al final siempre van a tener una función en común. Bien, ejemplos de sistemas. El primer sistema que vamos a estudiar es el sistema esquelético, formado por todos los huesos, un total de 207 huesos aproximadamente, los cuales también tienen que tomar en cuenta que tenemos la misma cantidad de huesos tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Entonces esos 206 huesos se reducen a la mitad. Entonces son solamente 103 huesos que tienen que aprender. Y de esos 103 huesos hay muchos que tienen características similares, como por ejemplo lo que son las costillas, las vértebras y también lo que es las características de los huesos largos. Entonces, un aproximado de unos 60-70 huesos, de los cuales tienen que conocer los términos, la estructura básica y las características adicionales que tiene cada hueso. Bien, eso para empezar con el estudio de lo que es el sistema esquelético. Pero de la misma manera, todos los huesos, cada hueso que se considera un órgano, va a estar formado por una característica única a nivel microscópico. Bien, entonces en anatomía se estudia lo que es la estructura macroscópica, su estructura que vemos con nuestra propia vista, pero en biología celular, en histología y demás, se estudia lo que es la estructura microscópica, cómo es que se ve bajo el microscopio, cómo está formando y funcionando lo que son sus células para permitir que se formen cada tipo de órgano. En el caso de lo que es el tejido esquelético, el tejido óseo es un tipo de tejido conectivo, que su característica es de ser de los tipos de tejidos más resistentes, teniendo una estructura sólida, y eso gracias a la característica que tiene lo que es la matriz extracelular o el líquido extracelular de las células de los huesos. Bien, algo importante para entender el por qué el tejido óseo es
es sólido, es resistente, es duro, básicamente es básicamente por la presencia de tres tipos de elementos en el líquido extracelular. Bien, entonces, muy aparte de estudiar todo lo que es la estructura, la función de los órganos, también es importante recordar que toda su estructura está determinada por las características de sus células. Y cuando hemos hablado de las células, les he mencionado muchas veces que no tienen que olvidarse los componentes en comunes que hay entre todas las células. Su membrana, sus organelas, el citosol, el material genético, el núcleo, pero aparte de eso los componentes que están en común entre todas las células. Bien, un ejemplo de esto es básicamente lo que vamos a ver acá. Bien, este es el ejemplo de las células que van a formar lo que es la estructura del tejido óseo. La imagen que hemos visto en los primeros capítulos de biología celular era la estructura de una célula de forma esférica con su núcleo y sus elementos tanto intra como extracelulares. Bien, donde teníamos el líquido extracelular, el líquido intracelular, donde también teníamos lo que son la presencia de dos iones de importancia, los iones de sodio en el exterior y el potasio en el interior. En el caso del hueso, del tejido óseo, las células que lo forman, en este caso se llaman osteocitos, sigue lo que es la misma característica, una membrana celular, que en este caso le está dando la apariencia como si tuviera muchos tentáculos, muchos bracitos, muchas prolongaciones en sí. Sigue siendo membrana celular. Continúa teniendo lo que es el núcleo, continúa teniendo lo que es el líquido intracelular, el líquido extracelular, continúa teniendo la presencia de lo que es el potasio interno y el sodio externo. Sobre las mismas características, lo que tienen que aprender son las características únicas que va a tener cada tipo de célula dependiendo del órgano o el tejido que se estudie. En este caso, en el tejido óseo, en el tejido de los huesos, el líquido extracelular no está en forma líquida. Más que nada lo conoceríamos con el nombre de matriz extracelular, la cual, aparte de tener obviamente sodio, va a tener tres elementos importantes que permiten que justamente este líquido pase de un estado líquido a un estado sólido, y esos son gracias a la presencia de los iones de calcio. El calcio es uno de los electrolitos, uno de los iones con mayor importancia al momento de darle lo que es su estructura a los huesos. Es por eso que cuando son bebés, cuando son niños, a las madres se les indica que a los niños, a las personas en crecimiento, se les tiene que dar una gran cantidad de leche y calcio, porque esto permite justamente que los huesos se desarrollen fuertes y duros con todo lo que es el proceso de los años de formación. Bien, pero aparte de lo que es el calcio, también hay una gran cantidad de colágeno. Bien, unas proteínas que le dan lo que es la estructura sólida a lo que es a la matriz extracelular, que también está presente en muchos otros tejidos. Bien, pero el principal encargado de permitir que la matriz extracelular de las células de los huesos es justamente la presencia de un mineral conocido como hidroxipatita. Bien, la combinación de estos tres elementos, más obviamente el agua de la matriz extracelular, el sodio y otros elementos, una combinación, una mezcla de todos estos elementos permite que el líquido extracelular que rodea a los osteocitos se solidifique, se vuelva sólido, y esto va a permitir que los huesos sean justamente duros y resistentes. Bien, entonces de la misma manera que en los próximos capítulos o en los próximos temas que veamos, las células continúan teniendo los mismos elementos en común entre todos. Lo que tienen que recordar y memorizar es agregar simplemente las moléculas, átomos y distintos elementos de importancia en cada tipo de tejido. En este caso, los tres elementos de importancia en la matriz extracelular de los osteocitos es calcio, colágeno y el mineral conocido como hidroxipatita.
Bien, pregunta de examen que siempre ingresa todos los años. ¿Qué es lo que continúa en acá ahora? De la misma manera que se estudian los sistemas, los aparatos vamos a estudiarlo con la misma técnica, por así decirlo, con la diferencia en que los aparatos están formados por distintos órganos de distinta estructura, distintos tejidos, distintas funciones, los cuales van a ver que está formado por distintos tipos de células. En la imagen de donde menciona sistema, todo lo que es esa imagen está formada netamente por células óseas, por osteocitos. En cambio, en la imagen donde ven lo que es la imagen de un órgano, en este caso del estómago, se ve la presencia de distintos tipos de tejidos. En la parte superior está tejido epitelial, luego conectivo, luego muscular, luego epitelial y conectivo nuevamente. Entonces, de la misma manera, algo que caracteriza a los órganos que forman la parte de la estructura de los aparatos es que tienen distintos tipos de tejidos, lo que hace que tengan distintos tipos de células. Si nos acercamos a esta imagen justamente, van a ver distintos tipos de células, pero al final todos comparten la misma estructura en común. Membrana plasmática, citosol, núcleo, organelas, la presencia de sodio, la presencia de potasio. Y todos continúan utilizando y dependen de lo que es el oxígeno y de lo que se alimentan de la glucosa para producir ATP. Lo mismo con las células que forman los huesos. Bien, pero ¿qué es lo diferente en los tejidos o en las células que forman a los órganos de un aparato? Es que van a tener distintas formas, distintas funciones, distintas características únicas. Bien, sobre las cuales tienen que entender lo que son sus diferencias para entender cómo funcionan. Bien, porque el estómago tiene distintas capas de células. Si las comparamos, por ejemplo, con la estructura del hígado. En cambio, si vemos la estructura celular o histológica del hígado, van a ver que sus células tienen formas cúbicas que están formando estructuras hexagonales, lo que permite justamente darle una función específica al hígado. Bien, el porqué de muchas cosas, el porqué de la función de cada tipo de órgano se explica básicamente al momento de que entiendan la estructura tanto macroscópica como microscópica de cada órgano. Bien, entonces todos los órganos del cuerpo van a estar divididos a través de lo que son sistemas y aparatos. En la parte de sistemas se va a estudiar el sistema esquelético, muscular, tegumentario, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema linfático, los cuales comparten el mismo tipo de tejido en cada uno de los sistemas, con sus propias características, sus propias células. En cambio, cuando se habla de aparatos, tenemos al aparato cardiovascular, respiratorio, urinario, digestivo y los reproductores, donde cada tipo de órgano tiene sus propios tejidos, sus propias células, sus propias funciones. Bien, entonces constantemente es todo lo que se avance de los distintos aparatos y sistemas siempre empieza de lo mismo. Entender primeramente su estructura microscópica para que lo macroscópico, su estructura en general, su estructura anatómica real, sea más fácil de entender. Bien, entonces de ahí viene lo que es este enfoque que consiste primeramente en que en la parte para entender lo que es la estructura tienen que enfocarse en la parte macroscópica, conociendo la forma, el tamaño, las partes de los órganos. Bien, entonces en el sistema esquelético vamos a aprender la forma, el tamaño y las partes de los huesos. Bien, y en la parte microscópica todos los huesos van a compartir la misma característica, mismo tejido, mismas células y todos se van a ver igual bajo el microscopio. Bien, y la función que tienen todos los órganos cuando hablamos de sistemas es que todos van a tener unas acciones específicas en común. Bien, y cuando hablemos de lo que son los aparatos va a ser lo mismo. Aprender su estructura macroscópica, su estructura microscópica y la función en general y en común que tienen todos en uno. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o algo que no esté claro? Ok, bien, si no hay dudas entonces continuamos. El sistema esquelético, que es el primer sistema que vamos a estudiar al menos por son 207 huesos, o 206, perdón, que si los dividimos a la mitad son
103 huesos, divididos en grupos, 106, 50, entre 2 a 3 semanas. Bien, eso indica que vamos a estudiar unos 3 o 4 huesos por clase. Bien, y esto tomando en cuenta nuevamente lo que es el contenido de lo que es el Saladin, el Tórtora y el Rubier. Y si alguno de ustedes tiene otros libros en los cuales se está basando o quiere otra bibliografía adicional, lo puede mencionar sin miedo en el grupo para que igual lo estemos tomando en cuenta. Bien. Uno de los trucos en medicina es justamente que traten de abarcar una mayor cantidad de conocimiento para que el temario oficial parezca bastante sencillo, bastante disminuido. ¿Bien? Es una manera de engañar al cerebro donde básicamente si de un solo hueso ustedes aprenden 10 o 20 cosas, obligatoriamente se les va a quedar unas 3 o 5 características de cada hueso. Bien, el cerebro tiene justamente esa capacidad de absorber información, de tener información tanto en la memoria a corto plazo como a largo plazo, dependiendo de la cantidad de información que puedan retener, al menos durante los primeros 40 o 60 minutos de estudio. Bien, pero mientras más cantidad de información aprendan, siempre obligatoriamente se les va a quedar siempre una mínima cantidad. Bien, eso siempre es en los inicios cuando uno está aprendiendo una nueva rama de la ciencia, básicamente en cualquier aspecto, para poder aprender. Bien, y esto justamente es el objetivo de las clases, para que de cada hueso, a pesar de que en el tórtora o en el Saladin de un solo hueso mencionen unas 3 o 4 características, nosotros vamos a tomar las 10 o 20 características que nos dice el Rubier. Bien, y una comparación en cuanto a lo que es la información lo vamos a hacer justamente en la clase de las 9, donde creo que es donde se van a unir la mayoría. Bien, pero los temas generales. El sistema esquelético, como cualquier otro sistema, empieza conociendo lo que es su estructura, bien, el cual va a estar formado por huesos, donde cada hueso es considerado un órgano, bien. Aparte de los huesos, también los componen lo que son los cartílagos y las articulaciones. Cartílagos, que son básicamente un tipo de tejido conectivo que sirve como estructura de soporte a los huesos, y las articulaciones, que es básicamente entender cómo los distintos huesos se unen para permitir justamente la generación de distintos movimientos. Bien, y en su estructura microscópica, todos los huesos están formados por el tejido óseo, el cual es un tipo de tejido conectivo, formado por sus propias células, las cuales se conocen con el nombre de osteocitos. Bien, los cartílagos también tienen su propia estructura, el tejido cartilaginoso, tejido cartílago hialino y el fibrocartílago, que también son tipos de tejido conectivo. Los ligamentos, que es otro tipo de tejido, también está formando la estructura de lo que son las articulaciones. Está formado por dos tipos de tejidos, el tejido conectivo denso regular y el irregular, los cuales también forman parte del tejido conectivo. En cuanto a las funciones, todos los órganos cumplen la misma función: protección de órganos internos, el soporte estructural y una tercera, que es el almacenamiento de los iones de calcio, que aparte de darle lo que es la estructura sólida a los huesos, también es utilizado en muchas otras funciones en distintos órganos. El calcio, por ejemplo, es bastante importante para todos los músculos para que puedan realizar lo que es la contracción muscular. Bien, y entre otros elementos, otros ejemplos que vamos a mencionar continuamente. Todos los huesos, a pesar de que tienen lo que es la misma estructura microscópica, al momento de aprender lo que es su estructura, su forma, sus partes y demás, permite que todo esto, a pesar de que tengan distintas formas, huesos largos, huesos planos, huesos cortos, irregulares o la forma que tengan, tienen la misma estructura básica común. Solamente que cuando lo estudiamos en su estructura macroscópica, tenemos que enfocarnos en las características que va a tener cada uno. ¿Por qué un hueso es largo? ¿Por qué un hueso es plano? ¿Por qué un hueso es corto? ¿O por qué un hueso tiene una estructura irregular? Y cómo esto va a permitir que cumplan justamente sus funciones. Bien, el sistema esquelético y los huesos básicamente seguimos con la misma analogía, que funcionan como un rompecabezas. Todos los huesos van a unirse perfectamente los unos con los otros
porque justamente su estructura, sus características permiten que se articulen, se unan, se arme justamente todo el rompecabezas para permitir formar todo el sistema esquelético. Bien, ahora, en cuanto a las células, en esta parte es donde tienen que empezar también a aprender lo que son términos en relación al estudio de las células. Bien, los que ya han estado avanzando un poco durante lo que es este año o el año pasado, estos términos ya se les hacen conocidos, pero para los que son nuevos hay 3 términos o 2 términos en sí que les permite justamente diferenciar lo que son los distintos tipos de células. Bien, todas las células son formas de vida y como toda forma de vida, o como los humanos justamente, empezamos primeramente como bebés, luego como niños, adolescentes, jóvenes, adultos y viejos. Las células tienen un ciclo vital similar, por así decirlo. Bien, primeramente existen lo que son las células madre del sistema esquelético, del tejido óseo, las cuales son las células progenitoras, que es básicamente un tipo de célula madre, el cual se va a dividir constantemente en células bebés o células más pequeñas, las cuales tienen que crecer hasta formar lo que es un osteoblasto. Bien, este osteoblasto pasa lo que son los días o semanas y se va a llegar a transformar en un osteocito. Bien, en aquí hay 2 términos que tienen que aprender: el término blasto y el término cito. Bien, esta célula que es el osteocito es la forma madura o la forma adulta de un osteoblasto. Bien, cuando se habla de blasto, se habla de una célula joven, bien, una célula inmadura. Y cuando esta célula crece, se transforma en un osteocito, una célula adulta. Bien, una célula adulta o una célula madura. Bien, diferencias. Los osteoblastos o las células todas que terminen en el término blasto son células que no tienen una función determinada, son células en formación, en crecimiento, que después de pasar lo que es su tiempo establecido, tienen que transformarse obligatoriamente en las células que van a formar cada tipo de tejido. En este caso, las células que forman al tejido óseo son los osteocitos. Bien, pero todos los osteocitos primeramente tuvieron que atravesar lo que es la etapa de ser un osteoblasto. Bien, entonces para darle el nombre a muchas cosas en biología o en medicina es simplemente jugando también con las palabras. El término osteo hace referencia al hueso. Bien, y si combinamos el término osteo con blasto y osteo con cito, tenemos lo que es el osteoblasto, células del tejido óseo o células del hueso inmaduras, células jóvenes. Y si hablamos de un osteocito, hablamos de células del hueso, del tejido óseo, que son células maduras. Bien, de la misma manera sucede con todos los tipos de tejidos que vayamos a estudiar. Bien, una pequeña pausa en acá para que dominen esto. Bien, si cuando hablemos de lo que es el tejido muscular, vamos a hablar básicamente de los músculos. Bien, los cuales son un tipo de donde cada músculo, perdón, es un tipo de órgano individual. Bien, y todos los músculos también tienen sus propias células. El término que se usa para los músculos es el término mio. Bien, de la misma manera que osteo se utiliza para el hueso, mio se utiliza para músculos. Bien, entonces tomando esta lógica, ¿cómo se llamarían las células jóvenes del tejido muscular? Simplemente como ejemplo. Esto me va a responder Carol. ¿Cómo se llaman las células jóvenes del tejido muscular? Doctor, yo recién entré. Ah, chinga. ¿Quién estaba desde más antes?
Elisa, tú has entrado desde el inicio, me parece. ¿Cómo se llaman las células inmaduras del tejido muscular? Ok, perfecto. Los miocitos son las células maduras del tejido muscular. Entonces tenemos aquí miocito. De la misma manera que las inmaduras o las formas jóvenes son los mioblastos. Bien, entonces durante todos los tejidos que vayamos a estudiar, justamente todos los nombres o términos, o cuando ustedes vean distintos términos nuevos, es tratar de buscar simplemente su significado. Bien, osteoblasto, célula joven de los huesos. Mioblasto, célula joven de los músculos. Osteocito, célula madura de los huesos. Y miocito, célula madura de los músculos. Bien, esto es básicamente buscarle el conocimiento tras la lógica de las palabras que tiene lo que son los libros. Bien, entendido esta parte de lo que es los términos celulares, al menos hasta esta parte, chicos, o alguna duda, o quieren que utilicemos de ejemplo otro tipo de tejido. Mm, con te debes de referir al tejido nervioso, bien, o las células del sistema nervioso en sí. ¿Cómo se utilizarían estos términos? A ver, a las células en general de lo que es el sistema nervioso se las llama neuronas, bien, pero de la misma manera se utilizan los mismos términos. Por ejemplo, neu hace referencia al sistema nervioso, a los nervios, bien. Y si tenemos lo que es el término neurocito y neuroblasto, bien, los neuroblastos son las formas jóvenes de las neuronas. Bien, las neuronas son las células del tejido nervioso. Y el neurocito es la forma adulta o la forma madura. Bien, entonces aquí tenemos otra manera en la cual también se les puede, con las que nos podemos referirnos a las células. Una célula madura se puede llamar como neurocito utilizando el término cito, o también teniendo agregar o agregándole lo que es su propio nombre. En este caso, decir neurona o neurocito nos referimos al mismo tipo de célula. En cambio, el neuroblasto es su forma joven. Lo mismo sucede con las células musculares. Muchas veces se utiliza el término miocito, pero también cuando se habla de fibra muscular, también hace referencia a los miocitos. Bien, es otro tema en medicina donde al mismo tipo de estructura, mismo tipo de célula, puede tener 2 o 3 nombres, bien, o 4 en muchos casos, pero suficiente con que dominen 1 o 2 nombres de los términos más importantes en general. ¿Ok? Bien, entonces continuamos. Eso en cuanto a lo que son las células del tejido óseo. Bien, de todo lo que son los huesos, todo el sistema esquelético está estructurado, formado absolutamente por lo que son estos tipos de células. Bien, las células progenitoras, que son las células madre, se dividen constantemente y generan osteoblastos. Los osteoblastos se tienen que pasar por lo que es su transformación hasta transformarse en los osteocitos, las células maduras. Pregunta que siempre aparece en todos los exámenes, ¿no? Aparte de estos 3 tipos de células, en el tejido esquelético también vamos a tener un cuarto tipo que son los osteoclastos. ¿Bien? Tienen su propia forma, su propia función. En este caso, son células de mayor tamaño que tienen distintos núcleos, los cuales cumplen la función de destruir el tejido óseo. Bien, es básicamente un tipo de célula que se está comiendo a los osteocitos y la matriz extracelular. Bien, el origen, la función de cada uno de estos tipos de células lo vamos a ver también con calma en el fin de semana cuando hablemos de lo que es el temario de biología celular. ¿Ok?
Bien, entonces tenemos el sistema esquelético conformado por lo que son los huesos, donde cada hueso es un tipo de órgano. Como estamos hablando de un sistema, todos estos órganos tienen la misma estructura básica común, todos formados por tejido óseo, las cuales están formadas por osteocitos y su líquido extracelular, que en este caso está en el estado sólido, un estado bastante duro que permite que los huesos sean resistentes. Bien. Ahora, todos los huesos, sin excepción, tienen lo que es una estructura básica que consiste en una capa externa y una capa interna. Bien. La capa externa siempre va a ser lisa, siempre va a ser más resistente, y la capa interna está básicamente formada por una especie de esponja. Bien, de ahí vamos a tener lo que son dos tipos de subtipo de tejido óseo, el cual es el tejido compacto y el tejido esponjoso. Simplemente hace referencia a la manera en la cual se va a ver los huesos por afuera y por dentro. Bien. El hueso compacto es todo el tejido óseo que forma la capa externa de los huesos. En cambio, el hueso esponjoso es la parte interna, la cual se está viendo básicamente como su nombre lo indica, como una esponja, que tiene muchos huequitos o muchos poros. ¿Bien? El motivo por el cual todos los huesos tienen lo que es hueso esponjoso internamente es porque en medio de todo esto se encuentra lo que es un tipo de tejido importante para lo que es la sangre. Bien, la médula ósea roja, que eso lo vamos a, para no perdernos tanto en esta parte, la médula ósea roja es la encargada de producir las células de la sangre. Bien, cuando hemos hablado de sangre, hemos mencionado que estaba formado por tres elementos: células, el plasma y los elementos internos que hay en cada uno. Bien, en las células tenemos los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Y en el plasma se van a encontrar distintos iones, distintas moléculas, distintas proteínas. Bien, todas las células de la sangre se forman en la médula ósea roja. Y esa médula ósea roja se encuentra almacenada en el hueso esponjoso. Bien, pregunta también de examen. De aquí solamente recuerden que todos los huesos tienen hueso compacto externamente y el hueso esponjoso internamente. Bien, el compacto es básicamente lo que le da la protección, la resistencia a todos los huesos, y el esponjoso es el que almacena médula ósea roja. Pregunta de examen. Bien, ahora, ¿cómo se estudia los huesos o cómo vamos a identificarlos? Bien, todo se hace justamente tratando de separarlos por grupos. En este caso, para estudiar el sistema esquelético, se lo divide en dos partes, bien, en dos grupos: los huesos del esqueleto axial y los huesos del esqueleto apendicular. Bien, términos que ya estamos tratando de llevar desde la última clase. El sistema axial o la zona axial del cuerpo es toda la parte central de nuestro organismo que agrupa lo que es la cabeza, la zona cervical o la zona del cuello, el tórax, abdomen y parte de la pelvis. Bien. En cambio, cuando hablemos del esqueleto apendicular, estamos hablando de las extremidades, tanto superiores como inferiores. ¿Qué huesos se van a encontrar en cada zona entonces? Vamos a tener lo que son los huesos de la cabeza, los huesos de lo que es la columna vertebral, que agrupan lo que son huesos de la zona cervical, torácica y lumbar, los huesos que van a formar lo que es el tórax o la pasilla costal, la pasilla torácica, que son las costillas, y lo que son la parte de lo que es el esternón, que complementaría esta parte. Bien, aparte de estos huesos tenemos lo que son el hueso hioides y los huesecillos auditivos, pequeños huesitos que están dentro del oído, y el hioides, que es un hueso que se caracteriza por no estar unido a ningún hueso. Bien, es un hueso flotante, por así decirlo, que se encuentra a nivel de lo que es la región cervical, básicamente en el cuello. Bien, todos los huesos, absolutamente todos, están unidos un hueso con otro hueso a través de lo que son las articulaciones. El único hueso que no tiene ningún tipo de articulación es el hueso hioides, porque es básicamente un hueso que está flotando, por así decirlo, porque está siendo sujetado y rodeado por muchos músculos a nivel de nuestra garganta, a nivel del cuello. Bien, durante las primeras clases voy a tratar de utilizar términos comunes y términos anatómicos. Bien, esto hasta que se logren acostumbrar a lo que son los términos anatómicos que tienen que aprender.
Bien, entonces si en algún momento hay un término que no se entiende en lo que son las diapositivas o en alguna parte, solamente me avisan para que les demos una explicación o un término que sea más entendible. Ahora, los huesos que componen el esqueleto apendicular. Vamos a tener lo que son dos cinturas, la cintura escapular y la cintura pélvica. Bien, la cintura escapular es la encargada de unir los huesos de las extremidades superiores a la caja torácica, bien, o al tórax, bien. Y la cintura pélvica son los huesos que van a unir las extremidades inferiores a la zona pélvica de lo que es el cuerpo, bien. Básicamente, la cintura escapular y cintura pélvica unen extremidades superiores e inferiores al esqueleto axial, bien. Las extremidades superiores, formadas por lo que son los huesos del brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Las extremidades inferiores, lo mismo, formados por los huesos que están formando los muslos, las piernas, el tarso y los pies. Bien, entonces cada región de esta zona es básicamente un grupo de huesos de los cuales tenemos que aprender con calma. Y los primeros que se aprenden, o con los primeros que vamos a iniciar, son con los huesos de la cabeza. Luego la columna vertebral, luego lo que son la caja torácica. Y después de estos recién vamos a pasar a lo que son el esqueleto apendicular, ¿bien? Donde cada hueso tiene su propia característica cuando hablamos en términos macroscópicos, ¿bien? Pero sigan recordando que a nivel microscópico todos tienen la misma estructura básica histológica, ¿bien? Todos están formados por tejido óseo, todos tienen osteocitos, osteoblastos, osteoclastos y todos están formados por tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. Donde hay tejido óseo esponjoso tenemos médula ósea roja, la cual se encarga de producir las células de la sangre. Pregunta de examen. Bien. Ahora, aquí entra con mayor detalle el problema del cual estuvimos hablando la última clase. Bien. Las personas pueden estar en distintas posiciones. Bien, una persona recostada en la pared, una persona con los brazos cruzados, con los brazos atrás, mirándonos de espalda, con una posición totalmente normal, o está parada de manos. Bien, entonces si tratamos de describir los huesos o las partes anatómicas del cuerpo humano sin tener una posición específica, nos vamos a perder bastante. Bien, los brazos siempre, si pregunto aquí, ¿dónde están los brazos de la persona número 1? Todos me van a decir que está en la parte de atrás. Si les pregunto dónde están los brazos o las manos de la persona número 3, está en la parte de atrás. Bien, entonces no podemos describir lo que se ve en la imagen, sino que tenemos que basarnos en una posición única. Peor si les pregunto de la persona que está parada de manos. Su cabeza está abajo, los brazos igual, y las extremidades superiores están abajo y las inferiores arriba. Entonces es todo un quilombo básicamente. Para no caer en este problema, al cuerpo humano se lo estudia dentro de la anatomía utilizando lo que son los términos anatómicos adecuados y correctos. Estos son justamente a través de la posición anatómica. Sin importar la posición en la cual vean ustedes a las personas cuando estén en los hospitales, cuando están recostados, sentados o demás, siempre lo tienen que describir teniendo en mente que están estudiando el cuerpo primeramente en una posición anatómica básica. Y esa posición consiste en una persona parada de pie, con la cabeza viendo al frente, los brazos extendidos y las palmas viendo hacia adelante. Y en base a esto se le dan lo que son los distintos términos direccionales y anatómicos. Bien. De esta manera la cabeza siempre está arriba. Vamos a tener extremidades superiores, inferiores, estructuras anteriores, posteriores, externas, internas, laterales, mediales y todo lo que tenemos que dominar. Bien. Aparte de eso también está lo que es el utilizar los términos anatómicos correctos y no así basarnos en los términos comunes. No pueden decir cabeza, tienen que decir región cefálica. Y en la región de la cabeza tenemos lo que es el cráneo y la cara, pero el término correcto para referirse a la cara es la región facial. Bien, entonces lo mismo si hablamos del cuello, no se tiene que decir cuello, tienen que decir región cervical. Bien, entonces de esa manera simplemente
el hecho de tratar de memorizar todos estos términos de un día para el otro no muchas veces es conveniente, sino poco a poco tratando de utilizar continuamente los términos comunes y los términos anatómicos al mismo tiempo hasta que se logren acostumbrar. Bien, entonces no hay tanto problema con esto, no se preocupen si no lo dominan en un inicio, pero a posterior, con el pasar de los días y semanas, van a ver que es mucho más sencillo cuando constantemente se repita una región una y otra vez, tanto en su término común como en su término anatómico. Otro elemento importante al momento de estudiar anatomía es entender la presencia de lo que son huecos o cavidades en el cuerpo humano, en donde vamos a tener lo que son tres regiones de importancia en acá, donde tenemos lo que son las regiones de la cavidad craneal y el conducto vertebral, protegidos por los huesos del cráneo y los huesos de la columna vertebral, donde se van a encontrar protegidos los elementos del sistema nervioso central. En cambio, en la región de lo que es el sistema axial o la región axial del cuerpo, vamos a tener la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Cada cavidad con su propia región y los órganos en cada región específica. Bien, todas estas cavidades están protegidas, ya sea por huesos, por músculos y otros tejidos adicionales. La descripción correcta de todas estas cavidades también lo vamos a hacer al mismo tiempo cuando aprendamos lo que son los huesos y los músculos, que son básicamente los encargados de formar estas cavidades. Tal ejemplo es la cavidad craneal, bien, donde vamos a estudiar con detenimiento las características más importantes de los huesos que lo conforman. Términos direccionales, lo que hemos hecho el ejercicio justamente en la última clase. El hecho de decir arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante o atrás, no está mal, pero en medicina tienen que utilizar los términos adecuados. En vez de decir arriba, tienen que decir superior. En vez de decir abajo, tienen que decir inferior. En vez de decir adelante o atrás, tienen que decir anterior o posterior. Externo, interno, lateral, medial, distal, proximal. Son muchos términos con los cuales básicamente jugando una y otra vez con los huesos se les queda sin problema. Bien, entonces no tengan miedo tampoco si es que todavía no dominan esto. Lo mismo vamos a hacer en acá utilizando lo que es el término común y el término anatómico adecuado. ¿Bien? Aunque en esta parte muchas veces se pierden justamente con lo que es medial, lateral, proximal y distal, que son los términos que creo que en un inicio no se domina adecuadamente. Bien, en esta parte todos tienen claro cuando estamos hablando de una estructura medial y lateral, proximal y distal, o alguien tiene alguna duda o alguna consulta en esta parte antes de seguir con lo que es la explicación. Ok, bien, entonces continuamos. Bien, entonces esto simplemente para recordar rápidamente. La última clase, o la primera clase justamente de la segunda unidad, hemos hablado que el término o el truco para lo que son los términos anatómicos y direccionales es jugar justamente con estas figuras. Bien, de los no sé cuántos entraron en la última clase, no sé, solamente enviaron creo 5, 6 personas al grupo, pero yo les recomiendo justamente ustedes mismos creen distintas estructuras o figuras más complejas y van a ver que con eso es básicamente como jugar y con eso van a dominar lo que son los términos. Primeramente vamos empezando describiendo lo que son las partes de un cuadrado para luego entender que cuando estamos estudiando anatomía o los órganos no estudiamos estructuras de 2 dimensiones, estudiamos estructuras tridimensionales. Bien, entonces esto de tener lo que es una comprensión tridimensional espacial vendría siendo algo así como un tercer requisito para que dominen anatomía. Bien, porque muchas veces no todos tienen la facilidad de tener lo que son huesos para estudiar o mucho peor órganos. Entonces trucos para esto es uno, practicar primeramente con figuras y luego practicar con lo que es plastilina. Básicamente el que ustedes aprendan anatomía
va a hacer que cada uno de ustedes sea capaz al menos de crear un cuerpo humano parte por parte. Bien, y ese truco es justamente lo que muchas veces utilizamos, o lo que utilizo al menos yo, para que puedan dominar lo que es la estructura del cuerpo humano, no solamente de los huesos. Pueden crear ustedes todo lo que son los órganos del cuerpo utilizando plastilina, básicamente jugando. Anatomía es básicamente jugar con figuras para describir sus estructuras anatómicas. Bien, un truco de esto les voy a mostrar, o vamos a ver si hoy es jueves, viernes, el sábado antes de la clase de biología. Vamos a tratar de usar justamente este ejemplo para que puedan dominar lo que es la estructura. Bien, entonces, estructura o la capacidad de dominar el entendimiento de estructuras tridimensionales. Bien, su coordinación o entendimiento espacial de las estructuras es entender justamente que las estructuras óseas anatómicas son tridimensionales, entonces se tienen que ubicar qué cosas se encuentran en la parte de atrás, en la parte posterior, y qué estructuras se encuentran en la parte de adelante o anterior. Bien, esto también es algo que tienen que jugar constantemente para que no se pierdan al momento de ver las imágenes de lo que es anatómicas en los distintos libros. Bien, qué cosas adelante, qué cosas atrás, qué cosas arriba, abajo, izquierda o derecha. Bien, lateral, medial, externo, interno y demás. Entonces, sin importar la posición en la cual se encuentra la persona, ustedes se tienen que basar en la posición anatómica. Y en base a eso, sin importar cómo estén las personas, los brazos siempre están abajo, tenemos extremidades superiores, extremidades inferiores, la cabeza que está en la región superior y de la cabeza hacia abajo todo lo demás. Bien, entonces de esa manera vamos a encargarnos de estudiar lo que es el sistema esquelético. Ok, hasta acá. ¿Dudas, preguntas o consultas? Ok, entonces con esto, los osteoclastos es otro tipo de célula ósea que no es una forma, no es la continuación del osteoclasto, sino es otro tipo de célula que tiene otro origen, pero está presente en el tejido óseo. Bien, el término ósteo hace referencia a lo que es, a que pertenece al tejido óseo, y el término clasto hace referencia a su actividad, el cual se encarga de destruir el tejido óseo. Bien, entonces la parte de células tampoco no se preocupen, al menos por el momento. En la clase de biología celular vamos a hablar justamente de todos estos términos y justamente vamos a hablar del origen de los osteoclastos, que son básicamente la fusión o la unión de muchas células blancas, que en este caso son los monocitos o macrófagos, que se unen para formar a los osteoclastos. Bien, hay distintas células maduras o células encargadas de evolucionar, por así decirlo. Un claro ejemplo de esto es un tipo de glóbulo blanco, los monocitos, los cuales cuando están dentro de la sangre se llaman monocitos, pero cuando salen fuera de la sangre se llaman macrófagos. Y estos macrófagos, dependiendo del órgano en el cual nos encontremos, pueden tener distintos nombres. Los macrófagos dentro de lo que es el tejido óseo se llaman osteoclastos, o al menos cuando se unen distintos macrófagos. Los macrófagos que están presentes en el tejido pulmonar se llaman células de polvo. Los macrófagos que están presentes al menos en el tejido hepático tienen su propio nombre. Los mismos, los macrófagos que están en el sistema nervioso van a tener su propio nombre. Entonces, de la misma manera, hay distintos términos celulares también que van a dominar sin tanto lío, solamente tratando de entender lo que es la explicación detrás de cada nombre. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta?
Bien, entonces en la clase de las 9 de la noche vamos a empezar con lo que es la introducción de lo que son los huesos del cráneo y vamos a describir lo que es justamente la imagen para dominar lo que son los términos direccionales, aparte de lo que era el cubo, la pirámide y demás. Porque como ya les he mostrado en la anterior clase, todos los órganos en sí son básicamente figuras geométricas y lo único que tienen que hacer en el sistema esquelético es dominar justamente las características más importantes de cada figura. Bien, es solamente como agregarle una estrellita, un redondo, una parte única a cada hueso. Bien, y es lo único que tienen que hacer. Bien, entonces si no hay más dudas, eso es todo por el momento. Vayan a descansar un momento y nos vemos a las 9 de la noche. Bien, traten de conectarse 5 minutos antes para empezar en punto. Bien, hasta luego.